Buenas tardes a todos. Yo también estoy aquí para hablar un poco sobre la educación. Mi tema de hoy es proponer programas educativos y desarrollar la energía humana. Cada día padres y maestros se enfrentan el difícil desafío que es preparar a los niños para un futuro, para el futuro que vendrá y que muy pocos de nosotros, o casi ninguno de nosotros, puede imaginar. ¿Te imaginas a un niño que ahora está en el kinder cuando se gradúe de la universidad en el año 2030? No, nadie puede, yo creo. Es por eso que necesitamos enfocarnos en el hoy y empezar a preparar a estos niños desde ahora para poder paliar con los problemas, resolver los problemas que surjan mediante pensadores, nuevos pensadores. Educar en latín quiere decir revelar, liberar potencial. ¿Y qué mejor manera de enfocar, liberar este potencial si no es mediante la educación? Remontándonos a tiempos antiguos, en la época de los griegos antiguos, la educación era un flujo de energía entre el filósofo y el discípulo. Era una energía que corría en dos direcciones. Era un pensamiento, una opinión, compartían ideas. Esto dio pie a nuevos pensadores que nos heredaron el teatro, la arquitectura, la astronomía. Viniendo más hacia nuestros tiempos, acercándonos más a nuestra era, en la era de la revolución industrial, exactamente, la educación cambió, se transformó y se basó en un modelo estandarizado de enseñar. La energía empezó a fluir en una sola dirección, desde el maestro hacia el alumno. Y esto de ninguna manera fomenta nuevos pensamientos, sino que redunda en ideas que ya existen. El objetivo de la educación, por lo tanto, debe de ser reencender ese flujo de energía, el diálogo entre el estudiante y el maestro. Esto va a hacer que se fomente la creatividad y la innovación, que son el potencial de la energía humana, crear, innovar y no copiar. Lo que la educación no puede seguir haciendo, el objetivo que no puede seguir teniendo es educarnos a todos como si fuéramos todos la misma persona, como si no tuviéramos identidad, repitiendo siempre los mismos contenidos y de la misma manera. En este caso, la responsabilidad del maestro sería revelarle al estudiante la fuerza interior que tiene para poder reconocer su propio potencial. La educación tiene que revelar conocimiento, fomentar la exploración del mundo y del ser humano, al involucrar al estudiante en su propia educación. En la época de la imprenta, donde se creó la prensa escrita, se empezaron a crear nuevos pensamientos que ya se imprimían, se distribuían y empezaron a recorrer el mundo. Esto fomentó también que la gente se preguntara acerca de un nuevo mundo, de pensamientos que tenían en otros lugares, no nada más los que se conocían por el habla en el lugar a donde vivían. Y bueno, aquí estamos otra vez. Hablando de los medios de comunicación, ya de la imprenta pasamos a la radio. ¿Cuántos años tardó la radio en llegar a 50 millones de oyentes? 38 años. La televisión tardó 13 años. El internet tardó 7 años, el iPod 4 años y el Facebook tardó menos de un año en llegar a 200 millones de usuarios. Esto quiere decir que la información ya corre a un nivel muchísimo más rápido y nuestros niños tienen que estar listos para resolver proyectos en tiempo actual con sus pares en otros lugares del mundo. Es tiempo de que nuevos pensadores sean el lenguaje de esta nueva etapa. No que estemos repitiendo creencias e ideas pasadas. Sin embargo, los pensamientos sin dirección no tienen mucho sentido. Es aquí donde entra la escuela, la educación. Una manera funcional de enfocar estos pensamientos es a través de un programa que se llama aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos enseña y tiene actividades diseñadas para contestar preguntas que son lo que se necesita en esta era actual.
El aprendizaje basado en proyectos enseña habilidades que se requieren para comunicarse, para organizarse, para manejar el tiempo, enseña habilidades de liderazgo, confianza en sí mismos. Les doy, por ejemplo, un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. Si tú le preguntas a un niño típico de 11 años que está cursando el 6º grado, si prefiere trazar perímetros, volúmenes, radios, si prefiere dibujar a escala o diseñar un campo de minigolf, ¿qué creen que va a contestar? Diseñar un campo de minigolf seguramente. En mi experiencia les digo que es la respuesta masiva. ¿Por qué? Porque todos los conceptos abstractos matemáticos que acabo de enunciar son muy difíciles de comprender. En cambio, cuando los pones en práctica en un proyecto, lo haces concreto. Ese concepto abstracto se transforma en una habilidad concreta. Es mucho más fácil de entender. Bueno, esta actividad de hecho existe para los niños de 6º grado y se está usando en Latinoamérica y en muchos otros países del mundo. Otra parte de esta filosofía se basa en considerar el espacio, el medio donde el niño aprende, el salón de clases y su entorno. Para esto hay alguien que ya lo pensó en el año de 1940, en la década de 1940, un italiano, pionero, maestro y psicólogo, se dio cuenta que el niño aprende de interactuar primero con sus pares, segundo con sus maestros y sus padres, y tercero, por último, pero no menos importante, con el entorno que lo rodea, con el ambiente. Al ambiente, Loris Malaguzzi lo llamó el tercer maestro. Este ambiente, por lo tanto, tiene que ser un ambiente flexible, permitiéndole al estudiante cambiarlo según sean sus necesidades, modificarlo para poder construir su propia educación. Lo que se busca es que los estudiantes, más que aprender datos, aprendan a aprender. Ellos mismos puedan construir su aprendizaje. Bueno, el entorno debe ser entonces una declaración fuerte y positiva acerca de los deberes y responsabilidades que tenemos con él. Hay que vivir esta idea, no solo leer acerca de ella, tiene que formar parte de nuestra cotidianeidad. Para concluir, me gustaría decir que lo que tenemos que generar es que ese flujo de energía vuelva a ser un diálogo, una opinión, que se le dé la importancia que el estudiante merece para que pueda construir su propia educación. Gracias.